acerca de ciertas cosas y quiero que me acompañe Daniel capítulo 1, por favor. Vamos a leer desde el verso 8 y vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Daniel capítulo 1, verso 8. Dice, ¿alguien tiene maíz para este gallo? Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe mayor le tuviera ¿qué? ¿Le tuviese qué? Gracias. Respeto y afecto a Daniel. ¿Y quién hizo eso? El Señor hizo eso. Pero no le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido asignado por el jefe del Estado Mayor para cuidar de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, porfa, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestros aspectos con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables, mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretar el significado ¿de qué? De visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los brujos y magos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Quiero que hablemos de 3 aspectos fundamentales de lo que pasa cuando Daniel busca a Dios. Y lo primero que podemos encontrar es que Daniel propone eso en su corazón: no contaminarse con la comida del rey. Ahora, entiendan una cosa, que es que cuando vienen y traen al pueblo, separan por inteligencia y sabiduría a la gente. Estos son menos sabios, estos son medio sabios, estos son muy inteligentes, los traemos acá. Y entre esa separación trajeron a Daniel y a sus amigos porque eran demasiado inteligentes en ciertas cosas. Y lo que pasa es que Daniel sabía que esa comida no estaba bien. Y por eso le dice al jefe del Estado Mayor, al designado, le dice, oiga, no me dé comida del rey. Y el hombre le dice, usted está loco, pana. ¿Cómo no le voy a dar comida del rey? Imagínese que le ponen a alguien a cuidar la comida porque el rey los necesita. Por eso esa gente había sido apartada y necesitaba estar bien alimentada, porque el rey sabía que esa gente era inteligente y tenía que cuidarlos. Entonces imagínense que se lo designan y él le dice, no me debe comer lo que el rey le diga que nos debe comer. El hombre le dice, ¿qué? Si ustedes se ponen peor que los demás, lo más probable es que me maten, que me corten la cabeza. Entonces Dani le dice, hagamos algo. En 10 días, mírenos. Y si usted ve que estamos graves, disponga, comemos. Resulta que este hombre vuelve a los 10 días y ve a los jóvenes más alentados que a los demás. Los ve con mejor físico y con mejor todas las cosas. Vio su físico. Por ejemplo, en este ayuno en el que estamos, se puede ver quién lo hizo y quién no lo hizo, porque es algo que se nota.
Y mucha gente cree que ayunar es una aguantadera de hambre, pero no era una aguantadera de hambre. Y lo que Daniel quería era cuidarse. Cuando una persona come bien, yo en este ayuno comí frutas, pero obviamente como era el ayuno de Daniel, podíamos comer una que otra cosa. Entonces hacíamos patacón con guacamole, pero el patacón en el air fryer. Y yo le decía a Fer, le decía, mi amor, nosotros comemos muy mal. De ahora en adelante salchipapa en el air fryer. Sí, la salchipapa no se puede perder salchipapa en el air fryer, pero uno come mal. Y lo hablaba una vez con Gerald, y Gerald decía, estoy durmiendo bien. Y sí, es real. Por ejemplo, a mí me pasa una cosa, y es que cuando estoy en el ayuno de Daniel, el año pasado y este me pasó, me broto todo, me broto completamente el cuerpo. Es decir, que soy alérgico al ayuno. No, mentiras, pero me broto todo porque mi cuerpo se está desintoxicando de la cantidad de cosas basura que consumo. Y eso pasa en el ayuno, se ve, estás más cuerdo, tienes mejor comprensión, entiendes mejor las cosas, fluyes más, estás más tranquilo, más relajado. Porque se vuelve más tranquilo el ambiente, puedes entender, puedes pensar. Ahora, eso en cuanto a lo físico, pero en el verso 17 de ese mismo pasaje, dice, a estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura de la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Pero entonces ahí también viene algo que es una comprensión espiritual. Viene un conocimiento más profundo. Se comprenden todas las cosas mejor. Porque ahí es donde le estamos diciendo a la carne, no. Es que a la carne le gusta esto. No. Voy a alimentarme bien y voy a alimentar a mi espíritu. Mucha gente, claro, podemos traer la comida del rey a esta época y sí. Podríamos hablar acerca de que podemos comer legumbres, vegetales y ciertas cosas, y ese ayuno está chévere, pero en ese momento yo creo que era lo más sacrificial porque no habían redes sociales. Probablemente si en ese momento hubiesen redes sociales del rey, Daniel dice, nadie va a ver las redes sociales del rey. Porque era un ayuno para purificarse, para no contaminarse. Por eso dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque hacer esto sin buscar la presencia del Señor es una dieta más. Pero entonces estamos ayunamos las redes sociales, ayunamos noticias, ayunamos ciertas partes de comida y venimos a buscar al Señor todos los días. Esto nos da una mejor comprensión espiritual porque le estamos diciendo a la carne que Jesús es el que manda. Y en el verso 20 dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Porque cuando ayuno, el cielo se conecta más fácil con nosotros. Cuando alguien ayuna y está en búsqueda constante del Espíritu Santo, es más fácil que el cielo se conecte con esa persona. Ahora, en el siguiente capítulo, que sería el 2, vemos la historia del rey Nabucodonosor y el sueño. Resulta que el rey tiene un sueño. El rey sueña unas cosas y dice, hombre, ¿qué será este sueño? Y manda a llamar a los magos y a los brujos que estaban con él. Y el rey les dice, oiga, acabo de soñé un sueño y necesito que me lo digan. Entonces dicen los brujos, listo, rey, hágale. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Qué es? Díganos qué es lo que se soñó. Y el rey dice, ahí está el problema. No me acuerdo. Rey, pero si no se acuerda, y ahí está el otro problema. Que si no me dicen qué soñé y el significado, los mato. Y eso llega a oídos de Daniel. Y Daniel le dice, oiga, ¿cómo le parece que el rey mandó a llamar a todos los brujos y magos? Y dice que le digan el significado, que lo que se soñó y el significado, y él no se acuerda. Y Daniel dice, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hace Daniel? Va y se enchuspa
Como no estaba contaminado, va y se mete al reino y se conecta con el cielo muchísimo más fácil, porque en su corazón se propuso no contaminarse. Y Daniel comienza a orar: Señor, ¿qué es lo que le mostraste que se soñó el rey? Padre, empieza, me imagino a Daniel a orar. Y yo imagino, mi papá lo hablaba en la primera reunión, me imagino al ángel o a uno de los ángeles decirle al Señor: Señor, este hombre, Daniel, no está contaminado. Con él podemos hablar porque está limpio. Uf. Y el Señor le revela a Daniel el sueño y el significado de lo que el rey soñó. Y Daniel pide una audiencia con el rey. Entonces llegan y dicen: Rey, allá hay alguien que se llama Daniel que quiere tener con usted una audiencia, una cita. Y dice: para el sueño, y tráiganlo. Y Daniel le dice al rey, le explica el sueño, y no solo se lo explica, sino que se lo interpreta. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora vamos al capítulo 6 de Daniel. Daniel 6, ese lo voy a leer en la Reina Valera. Daniel 6:3. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto que voy a decir va a sonar un poquito heavy, pero una cosa es el que ayuna y otra es el que no. Una cosa es la persona que ayuna y se mete con el Señor, y otro que no. Y sí, hay gente que tiene espíritu superior y otros que no. Hay gente que se queda en la orilla del mar y otros que se meten en el fondo del mar a buscar la presencia del Señor. Y esto pasó con Daniel. Y por eso el rey piensa en Daniel ponerlo como alguien superior en todo el reino, porque en Daniel había un espíritu superior. Ahora, les hablé acerca del aspecto físico, pero no quiero hablar tanto del aspecto físico, sino que quiero hablar un poco acerca del conocimiento espiritual. Y nosotros vivimos, o tenemos que aprender a vivir en un mundo espiritual que se manifiesta en lo físico. Tenemos que aprender a vivir en lo espiritual en un mundo físico. Y quiero hablar hay muchos aspectos de los que podemos hablar, pero cuando yo me determino a consagrarme para Dios, voy a comenzar a entender las cosas espiritualmente hablando. Cuando yo me determino a cuidarme para el Señor, cuando yo propongo en mi corazón no contaminarme con la basura que el mundo me da. En este caso estamos hablando de la comida, y sí, pero también hay otras cosas que podemos proponer en nuestro corazón para no contaminarnos. Cuando aprendemos esto, vamos a vivir lo espiritual en un mundo físico. Entonces podríamos hablar acerca del diezmo, la ofrenda y las primicias. Entonces podría decir una persona que el diezmo, la ofrenda y las primicias son del Antiguo Testamento, y más tarde vamos a hablar de eso, pero este tema solo lo entiende una persona que vive en lo espiritual. Hablemos acerca de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Es mi gratitud hacia el Señor. Ustedes sabían que los judíos es más grande la ofrenda que el diezmo, porque ellos están supremamente agradecidos con el Señor por lo que les da. Eso es algo de admirar. Pero la ofrenda no es algo que traiga expansión. Simplemente es mi gratitud hacia el Señor. Ahora hablemos del diezmo un poco. ¿Qué es el diezmo? Lo que es del Señor. Podríamos hablar acerca de un ejemplo. Si se alquila una casa, usted tiene su casa y la alquila. Usted todos los 3 de cada mes va a la casa a recoger ¿qué? El arriendo, porque es algo que a usted le pertenece por prestar una casa. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor le está diciendo: el 10% de lo que reciba, del 100% de lo que reciban, el 10% es para mí, el 90% es tuyo. ¿Por qué? Porque yo te lo di. Y claro, y el Señor habla
que abrirá las compuertas de los cielos y nos guardará del devorador y todo esto. Pero no es algo que traiga una expansión en sí, porque es más que todo el Señor guarda las cosas. Pero lo que sí trae expansión son las primicias. Y vivimos en un momento en donde la forma en la que yo honro a Dios es atacada de una forma violenta en cuanto al diezmo, a las ofrendas, a las primicias. Y hay gente que puede anunciar que esto era ley de antes y que Cristo derrotó la ley, abrogó la ley, es decir, que ya no tiene vigencia. Pero en Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que pasa es que cuando vivimos en algo espiritual, aquí viene el asunto. Cuando estamos en algo espiritual, es algo que no tiene tiempo, es algo que siempre está. Por eso la Biblia es inspirada por un ser espiritual que es Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Y la Biblia es la misma en ese momento que en este momento. Es la misma, porque lo espiritual es eterno. Es eterno. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba un punto acerca de los divorcios. Y hablando de los divorcios, yo decía: ¿cómo es tan fácil hoy decir: ay, yo me voy a divorciar porque no me entiendo con mi esposo? Porque hoy lo acomodamos de una forma cuando Jesús en su mente nunca estuvo eso. Entonces, como lo vamos acomodando, y lo hablaba ayer acerca de que volvemos personalizable el llamado del Señor, como lo vamos acomodando, pensamos que esto pasa cuando el mandato del matrimonio es algo espiritual. Y eso está diciendo el rey, porque sabemos que la ley es espiritual. Y si la ley es espiritual, me permite pensar que esto perdura en el tiempo. Y la primicia es muy importante, porque es algo que nos transporta a otra dimensión. La primicia significa, en el hebreo significa reshi, que es primer lugar. Es primero, es primer lugar en el tiempo. Es orden, es la cabeza, el comienzo, el primer fruto, la primicia, el principal, el principio. Eso es la primicia, lo primero. Es el inicio de una acción. Y ese inicio provoca que algo ocurra. Por ejemplo, en Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Pero está diciendo una cosa, que la primicia de la sabiduría es ¿qué? La primicia de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Eso es lo primero. Lo primero es que si yo soy temeroso al Señor, voy a ser sabio. ¿Aló? Si yo le temo al Señor y soy fiel al Señor y obedezco, soy sabio. Por eso el principio o la primicia de la sabiduría es el temor al Señor. Y como tengo temor del Señor, desencadena un poco de cosas. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, y su alabanza permanece para siempre. Entonces, como mi primicia es tenerle temor al Señor, voy a tener buen entendimiento. ¿Me estoy haciendo entender para dónde va el bus? Que lo primero que yo haga define el resto de mis acciones. Entonces, si yo soy temeroso al Señor, tengo un buen entendimiento. Si soy temeroso al Señor, que es mi primicia, su alabanza permanecerá para siempre. Y actualmente estamos en un mundo donde se viven ciertas batallas, donde pensamos que la primicia es una parte, y en realidad la primicia no es una parte. La primicia es todo. No es un poquito, es todo. Resulta que en Josué hay una historia donde pasa la caída del muro de Jericó, y el Señor condiciona a Josué con eso. Y le dice a Josué: Josué, van a ir allá, el muro se va a caer, pero todos los primeros frutos van a ser tratados como los primeros frutos de Canaán, porque esta conquista es la primicia del resto de las conquistas. Lo primero que miren aquí, eso va a ser para mí, porque es lo primero, o es la primicia de las guerras.
la primicia de la conquista. Y esta le pertenecía solo a Dios. En Josué 6:19 lo dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora vamos a Josué 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Aquí hay algo. Aquí pasó algo, porque después de conquistar el pueblo, los derrotan. Y Josué está diciendo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si hicimos lo que nos dijiste? ¿Qué pasó si sacamos las primicias? Si sacamos todo lo primero en este pueblo, en este lugar para dártelo a ti. ¿Por qué nos está pasando eso a nosotros? ¿Qué pasa? Vayamos al verso 1 de ese mismo pasaje de Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se descendió contra los hijos de Israel. Acán toma la primicia y desencadena una tragedia para la gente por tomar una cosa que no le correspondía. Y aquí es donde voy al punto de que no es un poco, que es todo. Porque ¿cuánto tomó Acán? Tomó 30 monedas. De todo lo que había, solo 30. Y a Dios le disgustó. Porque no es una parte, es todo. Es todo este asunto. Pensemos un poquito, y ya que estamos en ayuno, podemos pensar más tranquilos y más profundos. ¿Cuál fue la primicia de la humanidad? De la humanidad, ¿cuál fue la primicia? Adán, porque fue el primer hombre. La Biblia lo narra. Adán fue el primer hombre. Adán era un hombre primicia, separado para Dios. Ahora, Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted aconsejó a Adán que pecara? No. ¿Por qué? Porque no estábamos, no existíamos. Sin embargo, si esa primicia falla, toda la cosecha se daña. Y Dios tenía una cosecha muy chévere con el hombre, pero porque la primicia falló, todos fallamos. La primicia de la tierra. Adán recibe una palabra de lo que no debe de hacer y desobedece. Y así se afecta toda la cosecha. Ahora, 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces resulta que Adán es la primicia de la tierra, y todo lo que venga después de Adán está mal, porque la primicia falló. Por eso ahorita la primicia de la salvación no puede venir de la tierra, sino que tiene que venir del cielo. Y la palabra dice una cosa, dice que Adán es el primer hombre de la tierra, pero dice que Jesús es el primer hombre del cielo, dado a nosotros. Estoy parafraseando, dado a nosotros. Por esa razón Jesús es primicia, para nosotros poder alcanzar salvación. Porque la primicia de Adán nos lleva a la condenación, pero la primicia en Cristo nos lleva al cielo. Y entonces ahí ves que cuando Jesús es la primicia y se entrega por amor a nosotros, toda la expansión del evangelio es una cosa loca, que después de 2000 años de su muerte y resurrección seguimos hablando de él. Porque la primicia trae expansión.
Hay gente que piensa que si deja de diezmar, nos vamos a ir a pique. No, no, porque esta obra no la sostengo ni yo ni usted. Esto lo sostiene el Señor. Ah, que yo quiero que el Señor me use para sostener también. Porque significa que eso trae bendición a mi vida para yo poder sostener la obra. Eso se vive cuando eres espiritual. Y prueba de esto es pandemia. En pandemia el Señor nos sostuvo. Yo a ustedes les conté una vez que cuando fue pandemia, yo le dije a mi papá, hay que despedirlos a todos. A todos, pa, hay que despedirlos a todos. Porque no, pa, hay que pagar tan. Papá me dice, hey, tranquilo, cerebrito. Cálmese. No vamos a despedir a nadie porque a mí el Señor no me ha dicho que despidamos a nadie. Y efectivamente pudimos responder por el salario de la gente que estaba con nosotros. No por el 100%, por el 50% de todos los que trabajaban con nosotros, pero no venían a trabajar. Es decir, que fuimos bendición para las personas que trabajaban con nosotros. Y fuera de eso, entregábamos mercados. Le dábamos mercado a la gente que no tenían. Fuera de eso, le dábamos dinero a personas que no tenían. La iglesia. ¿Quién sostuvo la iglesia en pandemia? Directamente el Señor. Porque lo espiritual sostiene lo material. Pero esto lo entiendes una vez cuando hayas propuesto en tu corazón como Daniel no contaminarte. Yo quiero, levántame la mano los que se congregan aquí. Bueno, los que no levantan la mano no se congregan aquí, está bien, solamente voy a hablar para los que se congregan aquí. Entonces, si en esta casa enseñamos acerca de diezmos y ofrendas, primicias, de la resurrección de Cristo y del movimiento del Espíritu Santo, y que el Señor es Dios Padre, Hijo y Espíritu, y eso es lo que enseñamos aquí, ¿por qué usted va y se contamina con otra cosa que no es de esta casa? Paz, yo sé que usted está enseñando eso, pero es que yo ayer me vi una prédica en YouTube. No, porque yo no puedo comer en un restaurante e ir a pagar a otro. Yo no puedo comer en un restaurante y decir, Diego, fui a Simón Parrilla, pero vieras que me enfermé porque al lado venden pollo. Yo no comí ese pollo, pero yo creo que me enfermé. No tiene coherencia. No tiene sentido. Entonces eso también es cuidarse. Eso también es colocarse en el corazón. No contaminarse. Ayer estaba predicando y yo les hablaba acerca de muchas cosas, de que ¿cómo es posible que uno venga a la iglesia y salga de aquí y vamos a tener sexo con mi novia o con mi novio? No tiene sentido alguno, no tiene coherencia. No tiene coherencia el que yo me case y a los años diga, me voy a divorciar porque es que mi esposo no es como yo quiero, porque es que mi esposa no es como... ¿Quién lo mandó a menso? Ya. Hay cosas, amigos, que se tienen que soportar. Y si usted tomó la decisión de casarse con él o con ella, papi, de malas. Ya, nada que hacer. Bueno, hay temas de temas, ¿sí? O sea, yo estoy hablando de algo muy general, pero hay temas de temas. Pero, ay, que me voy a divorciar porque es que no me entiendo. No, madure, no. Cuando tú vives en lo espiritual, tú vas a entender que las cosas que suceden hoy en lo físico no son porque sí. Tú vas a vivir completamente distinto. Por eso Daniel tenía un espíritu superior. Porque aunque estaba en un mundo de materia, estaba en un mundo físico, su mentalidad estaba en lo espiritual. ¿Cómo yo puedo mantener mi mente en lo espiritual? Haciendo esto, proponerme en mi corazón, no contaminarme. Proponiendo en mi corazón que las redes sociales no me van a contaminar. Proponiendo en mi corazón que la comida no me va a contaminar. Proponiendo en mi corazón servir al Señor. Así yo soy de un espíritu superior. Y entonces puedo entender que las primicias del Señor son todo y no un poco. Ahí es donde puedo entender que las primicias sí son importantes. Porque lo que yo haga hoy afecta mi cosecha. Y no se trata de una primicia de decir, ay no, ya no, ay sí, primicia, tenga. No es chiste. No es chiste. Porque nadie es lo suficientemente pobre como para no dar una primicia. Porque la pobreza del reino no depende de mi cantidad de dinero, sino de mi mentalidad. Yo puedo dar 200 pesos o alguien puede dar 200 pesos de su primicia porque quizás es lo que recibió
Pero amigos, si la dan con la mentalidad de gratitud y que el Señor expanda, los va a expandir. Y alguien puede dar una primicia de 20 millones de pesos, pero si lo da porque, no. Porque vuelvo y digo, todo esto es espiritual. Y lo entiendo cuando me conservo y me propongo a no contaminarme.